Entonces hemos dicho que la estadística en un principio está dividida en estadística descriptiva. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ordenar datos discretos y datos continuos. Y en esta segunda parte tenemos la estadística inferencial y infeliz. Tenemos dos partes importantes, que es la estimación y tenemos las pruebas. Doctor, ¿podría subir la cámara, por favor? Sí. Estimas pruebas de pruebas de hipótesis. Bien. Entonces, en la estadística descriptiva, levantamos la información, los organizamos, les aplicamos medidas de centralización como la media aritmética, la desviación. Podemos hacer gráficos como el histograma de frecuencias, polígono de frecuencias, y aplicar medidas descriptivas como son de centralización y dispersión. En ese caso no tenemos la posibilidad de proyectar los datos. No se proyectan, solo se organizan, se tabulan, se resaltan algunas variables que queremos explicar, nada más. Mientras que en la segunda parte es la parte más importante de la estadística, donde aparecen dos partes complementarias. Estas dos partes se complementan. Es decir, cuando dice prueba de hipótesis, es como una prueba a realizar a través de una muestra y verificar que el parámetro se cumple o no se cumple. Y como observamos cualquier medicamento, donde aparecen una lista de números, esos números que tienen un nombre son parámetros. Ya son parámetros que han sido definidos por la empresa o la fábrica, y lo que hace la prueba de hipótesis es verificar mediante una muestra pequeña o una muestra grande si se cumple o no se cumple. Eso ocurre, digamos, una estadística de prueba de hipótesis por parte del productor, ¿no? Entonces tiene que ir viendo, controlando si está cumpliendo o no está cumpliendo las condiciones del medicamento. Si dice que es 8, entonces tiene que ser alrededor de 8, es decir, con un margen de variabilidad que no puede ser muy grande, tiene que ser pequeñísima, porque hay medicamentos que son delicados ya para los seres humanos.
Entonces ahí ya se vuelve la situación más peligrosa, ¿no? Y hay otro grupo de, diríamos, estadísticos o científicos que hacen el control por parte del consumidor. Entonces ellos toman una muestra, verifican si se cumple o no se cumple. Estos científicos, los que son del lado del consumidor, observan si un medicamento puede hacer daño a un ser humano, a un consumidor, porque el que produce lo va a producir para él, en el fondo está sí cumplir las condiciones, pero vender su producto. Y a veces ocurre que los países desarrollados encuentran medicamentos nuevos y los anteriores ya los ponen en desuso. Y si en sus mercados ya no está el producto anterior, sino está el último. Pero en nuestros países eso se tarda en levantar, o se tarda a veces, o se encuentran que tiene efectos secundarios. En el África, todo esto siguen utilizando, ¿no? Como leí, creo, sobre el omeprazol, que es un medicamento que se utiliza y ya está en desuso, digamos, en los países desarrollados. Pero en nuestro medio seguimos vendiendo, escucho ahí personas consumir estos medicamentos. Entonces, cuando me dicen cuál es la diferencia entre estimación y prueba de hipótesis, en prueba de hipótesis no se conocen los parámetros o parámetros de la distribución, no se conoce. Mientras que en prueba de hipótesis ahí sí se conoce. Donde no se conocen, yo tengo que estimar y tengo que ver el estimador, cuáles son las condiciones, qué estimadores puede utilizar. Entonces hay una pequeña teoría para elegir al mejor estimador. Mientras que en el otro caso, en la prueba de hipótesis, los estimadores están definidos, solo que nosotros tenemos que controlar. Ellos controlan también, hacen un control de calidad, de que esté su media, la media del medicamento. No todos tienen exactamente los 8 unidades que dice la etiqueta. No siempre. Hay un margen de variación que no debe ser muy grande. Entonces, ahí tenemos ya el parámetro. Mientras que en la estimación no tenemos el parámetro. Entonces podemos coger una muestra, generar una muestra grande o pequeña y realizar su estudio. Entonces, aquí a grosso modo, vamos a decir estimación. La estimación nos da la
la teoría de los estimadores para utilizarlos y poder estimar los parámetros. Puede tener uno o varios parámetros. Los parámetros de las funciones y Doctor, deje a la izquierda, por favor. sí, distribución. Las distribuciones la estimación de parámetros poblacionales puede ser estimación puntual y estimación perdón, por intervalos. Puntual, en la estimación puntual, lo que se genera es una expresión matemática y con los datos de la muestra se reemplazan y se determina un valor y se dice este valor representa el parámetro. Mientras que en la estimación por intervalos se genera un intervalo. No es como decir el parámetro está variando, puede estar en el extremo, puede estar en el extremo superior, inferior, superior. Sí, cada uno de estos puntos tenemos un valor que representa el valor estimado por intervalos o intervalos para el parámetro poblacional. Y eso es lo que más se utiliza, ¿no? Cuando uno está seguro de los datos que son más o menos constantes, entonces puede utilizar. Si no hay demasiada variabilidad en los datos que forman la muestra, entonces puedo utilizar el puntual, ¿no? Si
tenemos una variabilidad muy notoria, entonces utilizamos el segundo método. Un ratito, por favor.
Entonces, aquí decimos estimador. Ya hemos estado utilizando esta notación. Estimador. Me dicen que lo representamos de esta manera. Estimador. Cuando decimos, este es el estimador, estima, un parámetro. Ese es un parámetro. El estimador estima un parámetro. Esto es variable. Este es constante. Así tenemos ejemplos. El estimador puede ser la media muestral que estima el parámetro media población. O sea, media con media. Media con media. Estimador. Entonces, como estimadores, tendríamos todas las variables muestrales que hemos visto para muestras grandes y muestras pequeñas. Entonces, esos estiman la media, la diferencia de medias, la proporción poblacional, que es el P, la probabilidad del éxito, la diferencia de proporciones, es la diferencia de la probabilidad de el éxito en X, el éxito en Y. Y cuando hablamos de menores, de muestras pequeñas, podemos considerar que estiman la media poblacional, la diferencia de medias poblacionales, la varianza o la desviación típica poblacional y la comparación de la que se representa mediante una razón de las varianzas poblacionales. O sea que todas las variables que hemos visto ayer, y esas trabajan como estimadores de los parámetros. ¿Qué es un estimador? Un estimador es una función que está constituida por un conjunto de elementos o variables de la muestra. O sea, la muestra en sí son las observaciones que hacen evidente un parámetro, ¿no? Depende cómo lo utilice. Por decir, si tengo una muestra, con esta muestra puedo calcular el estimador media muestral. Pero también con esta muestra puedo calcular el estimador varianza muestral, ¿no? Eso sería. Por eso es que muestra es una variable que os representa mejor. Representa una variable muestra. El estimador es función G, es función es 1, es 2,
dijiste es XN. O sea, estamos considerando el estimador, bueno, el depende de las variables muestra. Variables muestras. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? La media es un estimador, muestra grande o muestra pequeña, de la media poblacional. Media poblacional. La diferencia de medias en muestra grande y en muestra pequeña, tenemos que, vamos a poner estigma, que arriba la flecha nos indica que estigma estima la diferencia, la comparación. La comparación se hace mediante una diferencia. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nos interesa aquí es describir un poco, ¿no? Esto es más matemático. Describir los estimadores. Esto se refiere a estimadores. ¿Cuáles son las propiedades del estimador? Vamos a poner aquí. El estimador está constituido por una serie de variables independientes de la muestra, pero trabajamos con el estimador particular cuando consideramos que a X1 le corresponde un valor de X1 particular y así esto ya es el valor real. Esto puede representar a cualquiera de los valores, pero aquí ya tenemos los valores con los cuales podemos trabajar. Entonces, estos estimadores, propiedades, características, decimos estimador. Vamos a enunciar para tener estimador. Estamos refiriéndonos estimador insesgado. Estimador insesgado. Estimador consistente.
ese estimador eficiente, de estimador suficiente, suficiente. Sobre todo el cuarto es más un análisis matemático, pero los cuatro estimadores hacen una mejor estimación cuando trabajan, o sea, el estimador trabaja con muestras, cuanto más grande, mejor, es más representativo, cuanto más grande es mejor. Entonces, un estimador tiene que cumplir por lo menos parte de estas propiedades, ¿no? Un poquito vamos a hablar sobre el estimador insesgado. ¿Qué dice el estimador insesgado? Estimador insesgado. Entonces se sobreentiende, como aquí dice, que debemos tener una muestra, ¿no? Y esa muestra debe tener valores particulares. Entonces, yo tengo el estimador en función de estas variables independientes y tener sus valores necesariamente particulares. Me dicen que recorra la cámara si es necesario, por favor. X minúscula 1, X2, X3, X0. Entonces, la media, antes ya veo que llega cada vez tarde, X subir, X igual a 1, N. Ese es mi estimador, ¿no? Por eso yo digo, de forma general, como es una variable, el estimador es una variable, ¿qué es lo que va a estimar? Un parámetro. Esto tiene que cumplirse para todos los estimadores. Y eso se cumple para los estimadores de muestras grandes y muestras pequeñas. Por eso es que... Retome un poco la derecha, doctor, por favor. Sí. ¿Está bien hacia abajo o está bien el enfoque? Gracias. Entonces, fíjense, aquí, insesgado. A veces dicen, ¿no? Este amigo tiene una opinión sesgada, quiere decir equivocada, ¿no? Errada, podemos entender. Es decir, un estimador, cualquiera sea, tiene, la esperanza matemática tiene que ser igual al
parámetro poblacional, como hemos visto cuando veíamos las variables muestrales grandes o pequeñas, decíamos esperanza matemática de la media y concluíamos que era igual a la media. Por eso es que así, a grosso modo, yo diré, tengo la media muestral como estimador, voy a utilizar. Esto se puede verificar. Eso lo hemos hecho ayer. Sumatoria de X sub I es igual a 1 a N dividido por N. El desarrollo nos ha dado la media. Pues decimos la esperanza matemática de la media es termina en el parámetro que es la media. Y decimos la esperanza de la diferencia de medias, o sea, como estimador diferencia de medias muestrales, que tiene que terminar en la diferencia de medias poblacionales para X, para Y. Esto lo vamos a borrar. No sé si hacer. Si tengo la esperanza matemática de θ, es el estimador, es diferente de θ, ahí decimos el estimador, como no es igual, es un estimador insesgado. Es un estimador sesgado, perdón. Sesgado. ¿Por qué? Porque cuando este pasa al segundo miembro o al revés, tenemos que la diferencia entre el parámetro y la esperanza del estimador son diferentes de cero. Así, aquí nos muestra, no son iguales. Entonces, si fueran insesgados, si este es insesgado, entonces sería igual a 0 cuando lo despejo. Pero como es sesgado, entonces es diferente de 0, ¿no? Ahí podemos concluir que se trata de un estimador sesgado. ¿De quién? El parámetro θ. Sesgado. El parámetro es una constante, ¿no? Entonces así podemos, por ejemplo, tendríamos que, si tengo como estimador
Este tendría que ser igual, así como esto es posible cuando el estimador, esto se define como la media de la sumatoria de las desviaciones con respecto a n-1. O sea, cuando yo escribo así, se presenta esto. Por eso es que estamos obligados a utilizar. Pero eso sería, si planteamos un poquito, el estimador es definido de esta forma, xy menos al cuadrado dividido por n menos 1. Esto lo podemos separar, es una constante, una vez que conocemos el tamaño. Esperanza de x subir, si introducimos esperanza del estimador, entonces tenemos y está entrando, tendríamos que aquí nos queda media muestra menos por menos más, como se va. La esperanza y quita representando a la media, ¿no? A la media. Entonces, esto es al cuadrado. 1 sobre n menos 1. El primero al cuadrado. Aquí subir, esperanza de quita al cuadrado. Aquí es menos. Digo menos el doble del primero. Estamos adentro, aquí estamos. Doctor, disculpe, ¿puedo la cámara izquierda? Ya. Más abajo, ¿no? Nada más. De izquierda, por favor. Ahí está bien. Gracias. Ahí está bien. Ya. Entonces, estoy desarrollando este binomio. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo menos la esperanza matemática de tita y más la media menos la esperanza del estimador. Así quedaría. Bueno, ¿no? Primero el binomio lo he desarrollado. Ahora podemos ver, nos hemos olvidado aquí, sí, no nos hemos olvidado.
entonces va a seguir afectando ahí y va a seguir afectando y va a seguir afectando. No sobre menos uno. Al cuadrado. Al cuadrado. Luego, aquí tenemos este binomio de esperanza que subí al cuadrado. El doble y sumatoria. Sumatoria va a afectar cada uno de ustedes. Sumatoria por una esperanza que va a ser una constante. Más cuadrado menos el doble. Aquí podemos considerar lo siguiente. La esperanza, aquí para este valor, porque como este representa un elemento de la muestra, todo esto se va a hacer cero y solo se va a quedar el último término como más esperanza. Desarrollando el binomio tendríamos al cuadrado menos el doble de la sumatoria x esperanza de theta más por el 3 positivo menos más esperanza theta al cuadrado. Así se ve. Entonces, esto con esto tendríamos 1 sobre n menos 1 esperanza de subir cuadrado. Ahora tenemos, esto está representando a la media. Entonces tendríamos menos 2. Si esto lo dividimos por n, tanto el numerador divido y multiplico, entonces me queda 2n media. Esto sería una media. Una media por esto sería la media más i sería, a ver, esto sería desde i igual a 1 hasta n. Entonces sería n veces, al sumar esto n veces, sería menos, aquí tenemos n también, esto sería
dice dos veces que es igual a 1 hasta n veces. Este término se va a repetir n x, este va a ser la media por la media al cuadrado, así. Así. Entonces, lo que tenemos es ahora, a ver si nos sale esto. Esto es coseno menos 1, esperanza de x sub i cuadrado menos, aquí sería 2 nx cuadrado más n x cuadrado. Esperanza, nos estamos olvidando aquí. Y esperanza. Está bien la esperanza. Aquí donde está. Esta. A ver. 2 n x. Entonces, con igual el desarrollo de esto en base a momentos es la media más sigma cuadrado. Aquí y más n, nos hemos olvidado, es la suma de esperanza de x. Cuando esto ya va aquí, va afectando a cada uno, me he olvidado. X, este es de x cuadrado, este es de... Esto es x sub i cuadrado, este es x media cuadrada. No, perdón, esto. Entonces, n, la media, tenemos 1 sobre n menos 1, la media que va a ser semejante, desarrollo de esta, más n, el signo es aquí, el signo, es que el signo me equivoco. N, la media, más sigma cuadrado. Bueno, no sé dónde le he pegado el signo, de tal manera que este con este se va, pero queda, esto es, ay no,
no sé, entonces, pero n-1, lo que debería quedarnos aquí es sigma cuadrado n-1. Entonces, con esto. Yo creo el signo en alguna parte me he equivocado. Entonces, fíjense, cuando digo esperanza de X, les digo de S cuadrado, que está representada por la esperanza de 1, sumatoria de la desviación de X sub I menos la media al cuadrado dividido por n menos 1. Eso es lo que utilizamos, ¿no? Y haciendo el desarrollo, llegamos a que es la esperanza de la varianza es igual cuando el estimador está dividido por n menos 0. Si diría, no sé si tengo que bajar la cámara, si diría S cuadrado igual a la esperanza, que lo defino X sub I menos la media, el numerador es igual, el denominador solo es n, entonces diferente. Es sigma cuadrado. ¿Se ve hasta aquí? Esa es la razón por la que utilizamos como estimador S cuadrado. Esto lo llamamos cuasi varianza muestral. Aquí está el cuadrado. ¿Por qué? Porque el cálculo de la varianza poblacional viene a ser sumatoria de X sub I menos la media al cuadrado dividido por N. Por N. Esta es la definición de la varianza. N es poblacional. Cuando quiero asemejar a esto con esto, tendría que ser así. Esta es la varianza, esta es la varianza muestral. Pero si utilizo como estimador este escrito de esta forma, pondremos disciplina cuadrado, nos da aquí diferente. Por eso es que no utilizamos la varianza de esta forma, la varianza muestral, sino n menos 1. Ese es el justificativo de que la varianza pueda utilizar. Ya. Entonces lo que hemos hecho es
tratar de demostrar analíticamente las, eh, las medias o los estimadores como variantes. Pero todo esto está bajo el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev lo que hace es acortar la probabilidad del error cuando decimos que la media muestral es la media poblacional. O sea, eso lo utilizamos en ¿cómo se llama esto? El estimador insesgado. La podemos complementar con el teorema de Chebyshev. Y el teorema de Chebyshev va a utilizar la media como estimador, la media muestral como estimador de la varianza muestral a través de su desigualdad de Chebyshev, que considera cuanto más grande es la muestra, el estimador es mucho mejor. Eso ocurre con los cuatro características que hemos inscrito en el pizarrón. Cuando es insegregado, cuanto más grande es la muestra, mejor. A ver, me da pena un poco para los nuevos utilizar instrucciones matemáticas para justificar, diríamos, los estimadores insesgados. Bueno, ya como ejemplos, ¿no? Porque al final ¿cómo se llama? La condición de insesgado es que la esperanza del estimador sea igual al parámetro, cualquiera sea el parámetro. De muestra grande, muestra pequeña, tiene que cumplir. Si no se cumple, decimos que el estimador es insesgado del parámetro en cuestión, casi tita, diríamos, ¿no? Y eso, esto lo que he desarrollado, es como un ejemplo, digamos, de utilizar la varianza muestral dividido por n-1, o sea, la media dividido por n-1, cuando debería ser dividido por n. Pero si es por n, es sesgado. No nos va a salir el resultado. Bien. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Primero escribiré, porque vamos a ver un poquito sobre la consistencia del estimador. Y estoy pensando, es todo aquí algebraico, y la justificación para entrar a las puntuales. Vamos a ver esto para la próxima, que me he equivocado en el desarrollo.
Entonces, seguimos aquí, estimado Gisela. Estoy hablando del teorema de Chef. Otros lo escriben con doble Z final. Entonces, aquí el objetivo es, cuando utilizo este teorema, el objetivo es acotar. La cámara un poco más rápido, por favor. Más arriba, solamente Sí, ahí está bien, gracias. objetivo. El objetivo es acotar el error de probabilidad cuando el estimador media muestral se considera como el parámetro media muestral, media poblacional, media poblacional. Entonces, eso es, sí, la desigualdad de chiste. Probabilidad del valor absoluto de la media menos la media poblacional. Este valor absoluto quiere decir que esa diferencia puede ser positiva o negativa. Y tenemos y la media, aquí puede estar el estimador, o bien aquí, cualquiera de los dos lados, ¿no? Cuando digo esto menos esto es negativo. Cuando digo esto menos esto es positivo. Hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. A veces la varianza de la media es igual a 1 a la inversa de k cuadrado, donde k es un número entero, k debe ser mayor que 1. Y en este caso, k, sí, bueno, es el error. La diferencia puede ser mayor que el error que está dado por el producto de k veces la desviación de la media muestral. Entonces, aquí, si quiero reemplazar aquí, tendría que despejar esto. Es decir, k es igual a E dividido por
distancia de la media. Estamos hablando de epsilon. Esto es sigma, ya sabemos, es n, epsilon raíz de n, extremo con extremo, ya queda sigma. Si eso lo reemplazamos uno dividido por k, pero esto tiene que ser al cuadrado. N dividido al cuadrado. Tenemos aquí lo más. Esto al cuadrado, esto desaparece, está al cuadrado. Entonces extremo cuadrado dividido por epsilon cuadrado por e. Sí quedaría. Entonces, lo que nos interesa es si n tiende a ser muy grande, infinito, digamos. Una cantidad, esto por ejemplo, quedaría cuadrado, una cantidad finita por infinito, infinito, una cantidad finita, finito, infinito por finito. Entonces, esto se hace cero. Entonces podemos concluir cuando n es grande, podemos concluir este error. El error cuando x es el valor absoluto de esto es menos que epsilon, esto a cero. Cuando el tamaño de la muestra, es grande. Es decir, el estimador insesgado será mejor cuando n tiende a ser muy grande, cuando el tamaño de la muestra tiende a ser muy grande. Eso es, en síntesis, lo que se trata de indicar con el teorema de Chebyshev. Esto, por ejemplo, si tengo, me dicen θ 1 es insesgado, θ 2 insesgado, θ 3 insesgado. Entonces, gráficamente puedo observar
Tita, tita I vamos a poner la función de densidad de X y tita y tita I. Vamos a tener así. Y la media de tita del estimador, tita 1. Vamos a suponer esto va a ser, entonces el primero tita 1 es la función tita 2. Su media va a ser igual. Solo que una es más amplia que la otra, mientras que la otra puede ser, vamos a hacer con rojo, entonces su media de esta aquí no coincide. Ahí sí. Entonces, estas dos son, como diríamos, insesgadas. Pero la tercera, para que consideremos que también es insesgada, vemos que está desplazada, su valor es mayor. Es insesgada, pero es mayor. Entonces, cada vez que nos topamos con un estimador, lo que tenemos que hacer es buscar el mejor estimador que tenga menor varianza. Por ejemplo, aquí tiene varianza grande. El estimador tiene que tener, vamos a hablar un poco sobre estimador consistente. Estimador consistente. En este caso hacemos alusión a la desigualdad de Chebyshev. El complemento de esto, claro, considerando un estimador que depende de las observaciones muestrales de las n variables con sus valores particulares. Que los representamos como tita. A este le corresponde el valor particular de x1, x2 y xn. Quiere decir que son valores numéricos. Eso nos dan y nosotros utilizamos. Entonces el complemento de esto debería ser de forma general la probabilidad del estimador que representa la media
menos el parámetro. En este caso, fíjense, es mayor, decidimos menor. El error directamente sabemos que se lo puede presentar. El complemento de esto, ¿se acuerdan? ¿Cómo les podría ser? La suma bajo el área, una parte es esto. El complemento es el de la derecha. Entonces, ese aspecto, por eso decimos, si el área vale 1, entonces esto es menos la probabilidad de theta. A ver, como tenemos el valor aquí de theta, su complemento va a ser directamente 1 sobre K, ¿verdad? Donde K va a ser necesariamente mayor que 1. Doctor, la cámara un poco a la derecha, por favor. Sí. Ahí, Sí, gracias. ya. Entonces, en este caso, si borramos eso, tenemos a veces la varianza de el estimador. Es epsilon también, ¿no? El error. Entonces, hacemos el mismo análisis que en el anterior caso. Es el error. Esto, ustedes se acuerdan, esto es de la muestra. Entonces, eso es de la población dividido por el B igual a epsilon. Y aquí para reemplazar necesito K. K es igual a epsilon a N dividido por N. Si reemplazamos 1 menos lo que sería probabilidad menos theta a veces menos en lugar de esto de K tenemos esto epsilon es cuadrado 1 menos a ver, aquí hemos despejado más. Este pasa a multiplicar, está bien. Este pasa a dividir.